de tema, 10:56, y vamos a hablar de el enigma que hay en torno a una mujer, a Lilian Galleguillos, que desapareció el 4 de noviembre de 2021. ¿Qué ocurrió con ella? 9 días después apareció su auto en extrañas circunstancias y luego, lamentablemente, también su cuerpo. Las sospechas de su familia y las dudas respecto a lo que ocurrió realmente con esta mujer se mantienen a más de 4 años de su desaparición. Y revisamos todos los detalles en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Siento que él se molestó porque Lili quería celebrar su cumpleaños y ahí hubo una discusión fuerte y el tipo tiene que ver. ¡Feliz cumpleaños, padrecito! Buena. O es angustia, dolor. Un halo de misterio ronda la muerte de Lilian Galleguillos, el hallazgo de su auto en extrañas circunstancias y las sospechas de su familia respecto a lo que ocurrió realmente con ella. A 4 años de lo sucedido, todos se preguntan, ¿accidente o intervención de terceros? No, bacán. Ya, mordisco. Agradecido, agradecido. ¡No! Sí. ¿Por qué? No. Es medio mordisco. Pues ahora Estas son algunas de las amenazas recibidas por la familia de Lilian, nada más y nada menos que por parte de quien fue su pareja. ¿Por qué se llegaron a estas diferencias? Antes de conocer los detalles, volvamos al 4 de noviembre de 2021. Durante esa jornada, Lilian Galleguillos celebró el cumpleaños de su pareja en su casa en la localidad de Colbún. Creo que quería celebrar el cumpleaños en grande porque ella era muy amistosa, era mucho de compartir y él no quería. Quería celebrarlo solamente ellos tres. Mi hermana le compró como una torta y le cantan el cumpleaños. De hecho, mi hermana estaba grabando y la hija de mi hermana como que lo felicita a él. Este registro muestra precisamente el cumpleaños que se hizo de forma íntima, en que habrían estado presentes solo ella, su pololo y la hija de Lilian, Paula. ¡Cumpleaños, Chanchito! ¡Que lo cumpla feliz! La línea cronológica de este caso continúa con la salida de la casa de Lilian a juntarse con una prima para pagar el arriendo de una propiedad. Y mi hermana va a pagar el arriendo a Rari, que está cerca de Colbún, y le dice a mi prima que vayan a una caja vecina, pagan el arriendo, estuvieron compartiendo. Posteriormente la mujer regresó, pero volvió a salir de la casa pasada la medianoche. Ella entra a la casa y según la hija, ¿qué pasó ahí? Según lo que dice la hija, que ella estaba enojada y estaba ebria. Dice que no le habló porque estaban enojadas y que Lili estaba muy molesta. Y según la hija, saca un pack de cerveza, que eso nunca se vio en las cámaras porque no sale lo que llevaba en sus manos. Y según la hija dice eso, que salió enojada, pescó una cerveza y se fue. Una conducta inusual que generó sospechas, más aún por unos audios vía WhatsApp que envió a un amigo, la misma madrugada posterior a que saliera de la casa. Nada, solo voló una mosca y quedó la como siempre. Estos son solo algunos de los mensajes de voz que esa noche mandó precisamente su hermana. Si es que llego a la casa, porque no sé a dónde voy, no veo nada, la letra, estoy tan ebria. Si llego a la casa, que se vayan esos giles mala vibra, mala volada, mala todo. Me tienen mala, que se vayan. Así que yo voy a estar solita, feliz, produciendo buena energía, buenas vibras, buenas todas. Pero sola, porque esos bastardos que me tiran la pelada, y yo puro que les he dado de todo. ¿Qué pasó exactamente durante ese trayecto? Esa molestia que decía sentir pudo tener relación con lo que sucedió posteriormente.
Teñé con llegar a esa casa con esos giles. Si soy mala mamá y mala mujer, ¿para qué están conmigo al lado mío? ¿Por qué? Porque los giles son interesados. Están ahí al lado de uno porque uno produce. Cuando su familia se enteró que Lilian había desaparecido, comenzó una intensa búsqueda en toda la zona. Nosotros como PDI, como Brigada Homicidio, hacemos un rastreo bien ampliado porque corresponde al área en su alrededor, ¿ya? Y en ese sentido nosotros ampliamos el área de búsqueda. Preguntando a los vecinos, preguntando la última donde la Lili podría haber estado, que eran muy pocas partes, porque en verdad este tipo no la dejaba salir porque era celópata, sabíamos de sus agresiones, entonces Lili no salía sola. ¿Usted se refiere al pololo? Sí, su pareja. Cuando le empiezan a buscar, ¿había alguna pista? No, ninguna. Supuestamente su pareja la vino a buscar acá a Santiago. Inició una búsqueda acá en Santiago que no tenía sentido si Lili se había perdido allá en Colbún. Una historia aún más intrincada cuando el 13 de noviembre, exactamente 9 días después de que se perdiera su rastro, apareció el auto de Lilian, con daños en su parachoque y misteriosamente al interior del canal de regadío Maule de Armerillo en San Clemente. A una hora aproximada de su casa, alrededor de 90 kilómetros de distancia. ¿Por qué su vehículo estaba ahí? Estaban los vidrios arriba. Los vidrios se quebraron cuando fue la grúa y lo engancharon con cadena. Ahí rompieron los vidrios. 4 días después se encontró el cuerpo de Lilian. Yo pensaba que era un robo, un secuestro, no sé, pero como yo encontré pertenencia de mi mujer cuando secaron el canal, porque no fue el golpe. Entendemos que hay muchos indicios para pensar que esto no fue un simple accidente. La autopsia arrojó un traumatismo craneano fuerte de impacto y hizo relación más bien con un golpe. El vehículo no tenía las llaves de encendido en la chapa. Además, el vehículo no tenía las ventanas fracturadas. ¿Cómo el cuerpo aparece 25 kilómetros más allá si las ventanas estaban cerradas? De ahí en más, según su familia, sucedieron una serie de hechos extraños. Primero, el funeral con vedetos en la despedida. A esto se suma este video de la hija de Lilian que generó más que alguna suspicacia entre los cercanos. Para algunos integrantes de la familia, aquí habría ocurrido un crimen relacionado a una supuesta relación sentimental que tendría la hija de Lilian con Andrés, quien había sido la pareja de la mujer al momento de su desaparición y posterior muerte. Andrés la controlaba económicamente, de hecho tomó el control de sus cuentas, y el funeral es organizado por su hija, por Andrés Romero, y hacen un funeral que es totalmente estrambótico, de mal gusto, en que hay drogas, en que hay alcohol, en que hay vedetos. Luego del fallecimiento, inmediatamente nosotros tenemos las sospechas de que ya pasaba, pero actualmente la hija de la víctima es llamada Paula, con Andrés Romero son pareja sexoafectiva. Como una presunta desgracia, se investigó al comienzo el caso en medio de supuestos errores que acusa la familia. Uno de ellos, la forma en que sacaron el auto desde el canal de regadío. La forma en que se retira el vehículo de este canal, ¿cierto?, es una forma muy poco prolija. Consistió en amarrar el techo de un vehículo que estaba en el cauce de un río con unas cadenas. Y cuando hacen esto, sacan el techo completamente y se destruyen los vehículos. Evidentemente, pudo haber implicado una pérdida de evidencia importante. Esto en medio de otro antecedente clave, los resultados de las pericias del Servicio Médico Legal que concluyen que existen lesiones compatibles con muerte sospechosa. Además, especifica que no es posible descartar intervención de terceros. Siento que él se molestó porque Lili quería celebrar su cumpleaños y ahí hubo una discusión fuerte y el tipo tiene que ver. ¿Usted cree que la pareja de ella la agredió? Sí, porque nadie más le pudo haber hecho ese daño. A Lili nos entregaron en un cajón sellado. Yo después de 3 años
porque la hija no dejó que nosotros reconociéramos, ningún familiar dejó que reconocieran el cuerpo. Yo después de 3 años solicité la carpeta investigativa y la Lili tiene muchos golpes en su rostro. Pero hay más, porque este perito sostiene que el puente en que cayó el auto de Lilian ya estaba dañado desde antes. ¿Qué daría a entender ese análisis? El vehículo, al no tener las llaves, no puede activarse ningún airbag. Entonces eso nos indicaba que el auto nunca tuvo las llaves de contacto, es decir, que la víctima no iba manejando. Entonces eso automáticamente también descarta que la víctima estaba dentro del vehículo al momento de caer al agua. Ese daño que está ahí lleva más de 1 año antes del fallecimiento y antes del supuesto accidente. Y si algunos elementos fueron encontrados en esa escena, fue simplemente porque alguien los puso ahí. Entonces ya estamos hablando de intervención de terceros, ya estamos hablando de alguien que quiere ocultar y por supuesto movió a la policía para allá y engañó a la policía con estas falsas pruebas. Este peritaje se hace bastante tiempo, se ingresa a través del sistema informático de la Fiscalía y ahí queda guardado. Yo lo tomo y digo, bueno, ¿qué se ha hecho con este peritaje tan importante? Nada. Por eso nosotros inmediatamente pedimos un metaperitaje. Por lo tanto, ahora lo que corresponde es que hagan esas diligencias. Respecto al sospechoso por parte de la familia, Andrés Romero, existen antecedentes de violencia intrafamiliar hacia Lilian meses previos a su muerte. Usted viera mi sorpresa que ellos me tenían en mi pieza, maestro, lleno de globos, su torta para mí. Una actitud que no se condice con lo ocurrido años después, cuando insultó a la familia de su pareja. Esto en medio de las cámaras de seguridad que se recopilaron durante todo este caso. Aquí sale supuestamente a pagar el arriendo cerca de las 8 de la noche del jueves 4 de noviembre de 2021. En esta otra cámara se la ve manejando su auto en el entorno de este servicentro. Horas después, cerca de las 11:35 de la noche, regresa a su casa y, de acuerdo a la versión de quienes estaban en la propiedad, solo estuvo cerca de 6 minutos en su interior, toma una jaba de cervezas y sale del lugar. Minutos después, cerca de las 2:30 de la noche, nuevamente podemos posicionarla en su vehículo en desplazamiento a partir de este otro registro. Según los testimonios de familiares y amigos de la mujer, hay un aspecto que no se debe pasar por alto y que tiene relación con la posibilidad de que alguien se haya juntado con Lilian y que en el auto en que se desplazaba y que se ve en estos registros haya ido acompañada. Quisimos reportear este tema de esta desaparición de esta mujer de 43 años. El siguiente es un video grabado con su celular por uno de los familiares de Lilian Galleguillos y muestra el momento exacto en que se encuentra el polerón de la mujer roto. El hallazgo de su polerón. Y aquí está el polerón de la tía. Hollister verde. Está mojado. Según especialistas, el polerón y las otras prendas encontradas debieron ser periciadas para ver la posibilidad de hallar alguna pista o incluso confirmar la participación de terceros. Sí, nosotros también creemos que hay participación de terceros. Yo conozco desde mucho antes a Lilian, la representé en una causa compleja por un delito de microtráfico. Presumimos que tal vez podría venir de esa área, de esa línea. Ella abandona la región metropolitana por algunos problemas que tuvo con algunas personas que la conocían en el sector de Los Espejos. Nos comunicamos en varias oportunidades, durante bastante tiempo con Paula y con Andrés. Los tuve en mi oficina muchas oportunidades. Nunca pude evidenciar o inferir de que ellos tenían alguna relación distinta a la de amistad. Para la familia, una pareja de amigos de Lilian también habrían tenido una conducta extraña, practicando hasta deportes recreativos a semanas de la muerte de su amiga. Precisamente, quisimos tener la versión de los amigos.
Estamos haciendo una nota respecto al caso de Lilian y nos dijeron que Jean-Pierre era muy amigo de Lilian, entonces por eso queremos hablar con él. Aquí nos relataron las diferencias que han tenido con la familia de Lilian. De parte de Andrés hacia Lilian, ¿vieron algún hecho de violencia intrafamiliar? Ellos como pareja tuvieron problemas, sí, y tuvo problemas ella con su hermano. ¿Pero él la agredía a ella, Andrés, a Lilian? Ella a él y él a ella. Nosotros dijimos que sí, que ellos tenían sus problemas. ¿Tipo de violencia diaria? ¿Y estos rumores de que supuestamente Paula tiene una relación con Andrés son real? Ni siquiera vivían juntos, Paula vive acá en Santiago. Pero vivieron 4 años juntos, por eso que le estamos preguntando eso. Porque Lilian le dijo, él siempre le pidió a la Lilian, a Andrés, que se hiciera cargo de la pareja. Si algún día ella tenía algún problema o algo, él se hiciera cargo de él. Pero no hay una relación de pareja entre ellos. Para la familia, que si ellos tanto quieren que la gente hable, pregúntenle a la familia si uno quiere seguir hablando. ¿Y la amenaza que recibió la familia por parte de Andrés, ustedes estaban al tanto? No, y no nos interesa, como les digo, nosotros incluso Alejandra lo último que nos dijo que no nos iba a dejar vivir tranquilo, que no nos iba a dejar vivir tranquilo, que nos iba a venir a acercar. Y siempre nos mandan amenazas y todo. Llamamos a Andrés, quien fue pareja de Lilian, pero no contestó su celular. La hija de la mujer, en tanto, así reaccionó. ¿Aló, Paula? ¿Sí? Hola, mira, te estamos llamando de Chilevisión del programa Contigo en la Mañana. Estamos haciendo una nota respecto al fallecimiento de tu mamá. Queríamos ver la posibilidad de entrevistarte. ¿Puedo llamar después que estoy trabajando? Que queríamos ver si te podíamos entrevistar por las dudas que hay respecto a la muerte de ella. No, gracias. ¿Por qué no? Es que no puedo hablar en este momento, estoy trabajando. ¿Los rumores que hay respecto a una posible relación que tendrías tú con Andrés, eso es real? ¿Aló? ¿Aló? Para la familia de Lilian, hoy la prioridad es que se haga justicia tras su muerte. Que es totalmente fuerte lo que le ocurrió a mi hermana, porque esto no es accidente por ningún motivo. Y el fiscal nacional está al tanto, el fiscal regional también. Ellos tienen tanta experiencia que saben perfectamente que un accidente no se genera de esta forma. Hoy día quiero que tomen el caso de Lilian como corresponde, serio. O sea, no podemos seguir endeudándonos porque ya el primer abogado nos estafó. Hemos tenido que por tercera vez contratar un abogado, pagar un perito forense, sabiendo por qué. ¿Para qué pagar tanto si es totalmente absurdo lo que nos están diciendo? Un accidente el más estúpido que ha existido en Chile. A más de 4 años las dudas persisten, mientras la investigación continúa para saber si hay o no terceros involucrados en la muerte de Lilian, accidente o crimen. Será la justicia quien tenga la última palabra. Ahí el caso de Lilian Galleguillos, han pasado varios años, pero lamentablemente las dudas persisten. Hay muchas preguntas respecto a lo que sucedió, las extrañas circunstancias en las que desaparece esta mujer y cuál es la evidencia que se conoce hasta ahora. Estábamos ahí atentos con el capitán Medina conversando mientras veíamos la nota, capitán, que lamentablemente el paso del tiempo juega en contra de tener una respuesta respecto a qué sucedió con ella. Claro, esta es una investigación que realiza Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones, lo señalan también en la nota con peritaje internacional, incluso forenses también, de lo que es importante, del levantamiento de la evidencia, del momento, del lugar, las condiciones del vehículo, el tema, por ejemplo, de los airbags, de los ventanales, a dónde apareció el cuerpo, qué evidencia había en el lugar, huellas de frenado, huellas, por ejemplo, quizás de otro vehículo, habrá participación de tercero en ese momento, se habrá levantado o no. Entonces, cuando ya pasa el tiempo, el sitio del suceso ya está intervenido totalmente. Entonces, ahí el desafío también al equipo investigativo para poder levantar todos estos nuevos indicios que van saliendo, más aún de las declaraciones. ¿Fue un accidente automotor? ¿Fue un accidente de auto que le provocó la muerte? Es que eso ¿Por los indicios del vehículo como están? Porque ahí en el reportaje queda muy claro de que hay indicios de que podría haber algo más. Hay muchas dudas de parte de la familia. Hay dudas de la hermana y bueno, uno se hace varias preguntas respecto a los hechos que ocurren después. Es que no cuadra, perdón, porque este caso ya lo hemos hecho antes de tener estos antecedentes más robustos ahora, ¿no es cierto? Y con toda esta situación de la hija, del novio de la señora y todo este entuerto, digamos. Pero no es lógico
el cuerpo dónde está con relación al vehículo. No es lógico la situación de entre comillas, posible accidente con donde aparece el cuerpo de Lilian. Entonces, hay ahí un entramado que vamos a conversar con su hermana, ¿no? Exactamente. Estamos en contacto con Alejandra Galleguillos. Alejandra, hermana de Lilian. ¿Cómo está, Alejandra? Hola, bien, ¿y usted, Julito? Muchas gracias, Alejandra, por conversar con nosotros. Bueno, ustedes manifiestan sus dudas, que son unas dudas muy plausibles, ¿ah? Unas dudas que yo creo que todos tendríamos, si tuviéramos un familiar y lo encontráramos en una situación como la que ustedes encontraron a Lilian, ¿no? De qué pasó realmente con ella, ¿no? Sí, ha sido todo un mal procedimiento. Desde que ocurre esto de Lili, sabemos que esto no es un accidente, que ha sido el accidente más estúpido que ha existido en Chile, porque esto es lo que nos han querido hacer creer. El auto cae en un canal con los vidrios y puertas cerradas y el vehículo no estaba el cuerpo de mi hermana adentro, sino que 25 kilómetros más abajo. Lo hemos dicho una y otra vez. Yo hoy día, el año pasado, le llevo una carta al fiscal nacional, al señor Ángel Valencia, y él se compromete públicamente en ver qué está sucediendo con el caso de mi hermana. Y él nos deriva con el fiscal regional, pero ahí volvemos a quedar en lo mismo, porque el fiscal regional, el señor Julio Contardo, no ha querido poner orden como corresponde. Lo único que hemos visto ha sido risa de parte de la fiscal, de la PDI. Hoy por tercera vez nos cambian el PDI. Yo he pedido cambio de policía, no de funcionarios. Por tercera vez han cometido una y otra vez, siguen cometiendo errores. Esto es súper claro, los accidentes no se provocan de esta forma. El fiscal nacional está claro, el fiscal regional también, con tanta experiencia que tienen, saben que los accidentes no se provocan de esta forma. Acá tengo todas mis cartas que yo he puesto al tanto al fiscal nacional. El señor Ángel Valencia está al tanto. Me derivó con fiscalía regional, con fiscalía especializada en género, pero solamente para hacerme un seguimiento. ¿Alejandra? Yo no quiero esto, yo ya no quiero más cariñito de parte del fiscal nacional, del regional. Yo quiero que actúen, porque acá a mi hermana fue asesinada. Están las denuncias por violencia intrafamiliar. Yo no estoy culpando desde mi dolor, yo estoy culpando con bases, con argumentos. Alejandra. Porque esto no ocurrió, como ellos nos dicen. Detengámonos ahí un segundo. ¿Hasta cuándo? ¿No han revictimizado una y otra vez? Yo he visto a mi familia cómo han estado. Alejandra, para... Este tipo, se lo dije al fiscal nacional, se lo dije al fiscal al nacional, que este tipo tiene un homicidio, este tipo es un asesino, porque asesinó a una persona, Alejandra, a un señor de la comuna de Los Espejos. Dígame. Hola Alejandra. Comprendo tu estado, ¿cierto? Hay impotencia porque esto no avanza y tú tienes una teoría además que estás planteando al aire. Pero para comprender bien esa línea argumentativa, tu línea, tratemos de reconstruir cronológicamente los últimos momentos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ella salió a pagar el arriendo, salió en el auto, fue a pagar el arriendo, volvió a la casa, estuvo cortos minutos, tomó una java y salió. ¿Qué otro antecedente manejas respecto de esa noche en que ella desaparece? ¿Había alguien más en la casa, por ejemplo? Ella entra a la casa y entra de una manera totalmente diferente. Si la Lili no era así, iba muy triste. Algo vio esa noche en su casa. Ahí se encontraba su pareja y su propia hija. Ah, ya. En la casa estaba la hija de ella, con quien era su pareja. Al día siguiente, sí, Paula nos llama y nos dice que su mamá desapareció, que no sabía qué había sucedido. Fueron a poner una denuncia por presunta desgracia y que nos parece todo raro porque en la presunta desgracia dan un número de teléfono que no correspondía, la dirección tampoco. Han actuado de forma que no corresponde. Nunca los vi con ningún dolor a Paula ni a su pareja. Han hecho un pésimo procedimiento. El vehículo de mi hermana, la fiscal Carolina D'Agostini ordenó sacar ese vehículo sin ningún protocolo. Un vecino del sector prestó una maquinaria pesada, tomaron el vehículo, no bajaron el caudal.
se Lo dañó. sacaron a lo bruto. Mi hermana no era un objeto, no era cualquier cosa, porque tenían que haber respetado esos protocolos y no lo hicieron. Vamos por parte. Respecto de la caída del auto. ¿Había una baranda rota un poco antes o eso se rompe con el accidente? No, esa baranda estaba desde el 2017. O sea, estaba de antes, no tiene nada que ver con el Y ellos nos hacen accidente. sí. Ya. Sí, es que tanto esos Y datos. esto nos hacen creer que fue un accidente. O sea, que el vehículo iba en exceso de velocidad ¿Ya? y el auto cae en esas barreras, luego la corriente lo arrastra 5 kilómetros y eso es totalmente mentira, porque el vehículo quedó donde lo encuentran, quedó 2 días ahí y el vehículo no se movió por ningún motivo, quedó en el mismo lugar y han hecho todo un pésimo procedimiento. Donde estaba el vehículo había unas cámaras que estaban grabando justo donde estaba el vehículo y la fiscalía no pidió esa diligencia. Esas pruebas se perdieron, esas grabaciones ya no están, al igual que las grabaciones de la casa que Lili estaba, porque la casa estaba llena de cámaras y perdieron muchas pruebas relevantes que no teníamos que haber estado en 2 años. O sea, perdón, 4 años. 4 años ya. Y todavía no sabemos de qué falleció Lili. Han hecho todo un pésimo procedimiento. Y a la fiscal Carolina D'Agostini no le bastó con este mal procedimiento. Ella entrega el vehículo al principal sospechoso. En menos de 3 meses fallecía mi hermana. ¿Qué hizo este tipo? Andrés arregla el vehículo a menos del año y se va a pasear por fuera de nuestras casas, riéndose de nuestro dolor, burlándose una y otra vez de nosotros, amenazándonos. Porque él no quiere que nosotros continuemos con la investigación, porque sabemos que ellos están involucrados. Alejandra, entendemos tu molestia, tu impotencia, tu angustia por ver que hay lamentablemente evidencia que era valiosísima en esta investigación y que ya se perdió. Porque tienes razón, cuando no se hacen las diligencias a tiempo, esa es evidencia que es fundamental y que se pierde. De lo que sí se logró determinar, ¿qué es lo que hay hasta ahora respecto a el hallazgo del auto y del cuerpo de tu hermana? ¿Qué es lo que se logra definir? Perdieron todo, perdieron la triangulación de los teléfonos porque Fiscalía no hizo su pega. Perdieron la triangulación de los teléfonos, perdieron mucha información que mi hermana tenía en sus teléfonos, que nosotros ya hubiésemos sabido qué pasó, pero fueron crueles, han sido súper crueles con el caso de mi hermana. El cuerpo de mi hermana fue hallado cuando lo encontraron al día siguiente de hallarla. El servicio médico legal lo entrega. O sea, todos sabemos cuándo hemos visto que el servicio médico legal sea tan diligente. Tan rápido. Tan diligente, tan rápido. Perdón, que estoy un poquito nerviosa. ¿Cuándo hemos visto que el servicio médico legal sea tan eficiente? En menos de 24 horas entregan el cuerpo de Lili sin haber sido periciado, sin haber sido, hecho como corresponde una pericia. No, llegaron y la entregaron al día siguiente. Porque ellos no periciaron a mi hermana como corresponde. No están, hasta el día de hoy, no sabemos de qué falleció Lili. Y eso es doloroso, porque lo único que sabemos es que ella hizo 2 hemorragias, una en la cabeza, otra en el muslo, y que sus pulmones tenían, o sea, que en sus pulmones se encontraban algas. O sea, por lo poco y nada que sabemos, es que a Lili la golpearon en su rostro y la lanzan viva. Y se lo he dicho una y otra vez al fiscal nacional, le he escrito carta al fiscal nacional Ángel Valencia, al fiscal regional, ¿Alejandra? el señor Julio Contardo, con todo lo que hemos pasado, porque acá hemos sido revictimizados una y otra vez por parte de las autoridades de PDI. PDI se burló en mi cara. La fiscal Carolina D'Agostini la enfrenté, la que hizo el mal procedimiento.
Le pregunté, ¿por qué usted sacó este vehículo? ¿Por qué ordenó sacar el vehículo de esta forma? Y ella me mira junto con el PDI y se burlan en mi cara en una mesa de reunión de trabajo que tuvimos. ¿Cómo se burlan? Y me dicen, era lo que procedía. Habían protocolos, señora D'Agostini, y usted lo sabe perfectamente. Y no hicieron nada, o sea, creyeron que mi hermana no valía, que la vida de ella no valía nada. Lo único que quisieron hacer con el caso de Lili era cerrarlo rápidamente para hacernos creer en un accidente, el accidente más estúpido que ha existido en Chile, porque los accidentes no se generan de esta forma. Sabemos perfectamente que eso no fue un accidente. A Lili la mataron desde un principio, se lo dijimos a PDI, a Carabineros, no hemos sido escuchados. Y hoy día llegué al fiscal nacional y él tampoco ha puesto orden. Porque el fiscal regional Julio Contardo no ha querido tomar el caso como corresponde, con seriedad. Porque acá había una vida que valía. Por supuesto. Y no han hecho nada, se han burlado una y otra vez de nuestro dolor. Somos de Santiago, esto ocurre en la comuna Colbún. Alejandra. ¿Y qué pasa? Sí. Que hemos tenido que viajar estos 4 años constantemente, una y otra vez, y lo único que hemos visto de parte del Ministerio Público, risas. Sabemos ¿Hasta que... cuándo vamos a seguir así? Yo Alejandra, quiero que ustedes me respondan. Yo quiero saber qué pasó con Lili. ¿Por qué la hija actuó de esa forma? ¿Por qué su pareja actuó de esta manera? Sus mejores amigos se encontraban esa noche. Alejandra. Y menos de un mes de fallecida mi hermana, se fueron a hacer rafting. Nosotros nos costó mucho como familia volver a ver un canal, un río. Alejandra. Saber que mi hermana la lanzaron ahí. Tienes que ponerte el retorno porque... lo tienen ahí. ¿Se cortó? Lo tiene abajo. Sí, se apagó, no nos está escuchando. Sí. Ahora ahí sí. le están diciendo que nos esperen. Ahora sí. Alejandra, danos un segundito para también que tú respires, entendemos tu situación, entendemos absolutamente el contexto, por eso también queremos visibilizar el caso de tu hermana, pese a que pasa el tiempo, pero hay ciertas conclusiones que sí se fueron sacando. Vamos a escuchar justamente lo que dijo el perito respecto a la desaparición y el hallazgo del cuerpo de tu hermana. El vehículo, al no tener las llaves, no puede activarse ningún airbag. Entonces eso nos indicaba que el auto nunca tuvo las llaves de contacto, y es decir, que la víctima no iba manejando. Entonces eso automáticamente también descarta que la víctima estaba dentro del vehículo al momento de caer al agua. Ese daño que está ahí lleva más de un año antes del fallecimiento y antes del supuesto accidente. Y si algunos elementos fueron encontrados en esa escena, fue simplemente porque alguien los puso ahí. Entonces ya estamos hablando de intervención de terceros, ya estamos hablando de alguien que quiere ocultar y por supuesto movió a la policía para allá y engañó a la policía con estas falsas pruebas. Claro, ella habla directamente de falsas pruebas, una especie de montaje de un accidente, capitán. Usted me dice, además debiera haber aquí una intervención de la CIA de Carabineros, de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito. Claro, yo desconociendo los detalles, porque esto lo manejó la Policía de Investigaciones con la Fiscalía, pero cuando participa Carabineros en investigaciones como esta, cuando hay un siniestro vial y la persona fallece por causa del accidente, llega la CIA y pericia rápidamente las dos, tanto el vehículo como cuando encuentran el cuerpo, para ver la causa del por qué falló el vehículo, qué más hubo, lo chocaron. Entonces son diligencias que hacen peritos mecánicos para ver si ese vehículo participó realmente en un accidente. ¿Y esas diligencias no existieron, Alejandra? Respecto a las CIA de Carabineros, si es que hubiese sido efectivamente un accidente de tránsito, que es lo que se trata de al menos instalar allí. No, ahora no nos está escuchando. No escuché. Sí. Pero mira, hay evidencia que es muy contundente, porque primero está todo el mal procedimiento que ella relata, que está ofuscada, que está enojada, pero habla de que no hubo retiro de cámara, que no hubo reunión de antecedentes, que se saca el vehículo rápidamente, que se entrega el cuerpo sin periciar. O sea, hay una serie de antecedentes que son, la verdad, que muy frustrantes, ¿no es cierto?, para la familia. Y nosotros desde afuera también nos genera una frustración, porque hay mal procedimiento. Pero más allá de todo eso, hay una evidencia que es del todo lógico y para tomar en cuenta, ¿no? Se encuentra un vehículo sin las llaves puestas, se encuentra un vehículo con las puertas cerradas y con todos los vidrios cerrados. Entonces, no hay que ser, ¿no es cierto?, investigador de FBI, no hay que ser, ¿no es cierto?, agente 007 para entender que acá hay una situación muy, muy extraña.
un vehículo que tiene un accidente que no tiene las llaves, un vehículo que tiene un accidente que no tiene las puertas abiertas, un vehículo que tiene un accidente que está todo sellado, que no tiene ni un vidrio roto, y el cuerpo está afuera, varios kilómetros más allá. Entonces, hay ahí una situación que al menos amerita una investigación sólida, ¿no es cierto? Una investigación apegada, ¿no es cierto?, a todas las herramientas que tienen las policías para este tipo de casos. Desde el primer minuto, ¿no es cierto?, el móvil, si es que... Porque lo primero que te dice la policía, no podemos descartar nada, ¿no? Esa frase que pareciera tan, ¿no es cierto?, común. Lo preliminar. No hay que descartar nada. Bueno, me imagino que califica para todos los casos. Aquí tampoco hay que descartar nada, que pudo haber, ¿no es cierto?, manos de terceros, que, como bien decía Andrea, que pusieron ahí un montaje, quizás no se podía descartar nada. Entonces, inmediatamente como que esto se trató como un accidente, claro, teniendo todos estos antecedentes. Entonces, eso ya es, ¿no es cierto?, muy dudoso, muy sospechoso, y por eso la familia está en las condiciones que está Alejandra, porque Alejandra está muy alterada de todo esto, porque ha gritado esto a los cuatro vientos y siente que nadie la escucha. Y han pasado no un mes, 2 meses, 3 meses, han pasado 4 años. Hay videos, hay audios que vamos a escuchar, que vamos a poner a disposición. Está el abogado de la hija, que también quiere dar su declaración. También quiere hablar con nosotros el abogado de la hija, porque también está siendo sindicada como sospechosa de esta situación. Vamos a ir a una pausa comercial, Alejandra. Danos solo un segundo, volvemos de inmediato con este caso. Seguimos con este caso, estamos, ¿no es cierto?, con el caso de Lilian Galleguillos, que lamentablemente desapareció el 4 de noviembre del año 2021, que han pasado 9 días después. Aparece su auto y su cuerpo. La familia tiene muchas dudas por los antecedentes que hemos entregado. Recordemos que separan del auto al cuerpo 25 kilómetros. Recordemos que este auto se supone que sufre un accidente sobre una barrera que ya estaba accidentada hacía años atrás. Pero además el auto no tiene llaves cuando lo encuentran puestas, pero tampoco tiene ninguna puerta abierta, ni ninguna ventana abierta, ni un vidrio roto, nada. O sea, cómo salió ese cuerpo de ese vehículo es casi imposible, ¿no?, según los antecedentes que hay. Tenemos a Sebastián Andrade, abogado de la hija de Lilian, que uno entiende que también está interesada en que se conozca la verdad acerca de la muerte de su madre. Abogado, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días, Julio, Andrea, todos por ahí por el panel. Buenos días. Bueno, lo primero que te planteaba era que me imagino que también su clienta, ¿no es cierto?, la hija de Lilian, está muy interesada en que se resuelva también o se sepa cómo murió, en qué condiciones, en qué circunstancias murió su madre, ¿no? Sí, en este caso, hacer una aclaración. Yo soy abogado de la madre de Lilian, en este caso, y represento a la familia materna. Ah, perfecto, a la familia materna. No teníamos ese antecedente. Ya. Represento como víctima, en el fondo, a la madre de Lilian, quien es quien tiene la legitimidad procesal para poder querellarse, de acuerdo al artículo 108 del Código Procesal Penal. Entonces nuestra tesis es la de femicidio en este caso. Perfecto. A ver, ¿cuál es la tesis, si nos pudiera profundizar? Perfecto. Para contextualizar un poco, yo estoy más bien ligado a la madre, ¿cierto?, de Lilian, y también a Alejandra, con quien acaban de hablar. Ella me buscó y ella me contrató. Perfecto, ¿ya? Perfecto. Esta causa es del año 2021, efectivamente es muy antigua. Para una investigación penal eso es algo bastante anormal, yo creo que ustedes lo deben saber así. Usualmente uno habla de 4 o 5 años en una causa civil. Claro. Pero en esta causa penal es mucho tiempo. Y esta causa, yo en realidad ingreso a ella y la tomo recién en septiembre, octubre de este año. Cuando la reviso me doy cuenta que hasta esa fecha estaba ingresada bajo una investigación por presunta desgracia, que es el cómo se ha investigado hasta ahora. Esa ha sido la manera, ¿cierto?, o el ojo investigativo, el enfoque de la investigación. O sea, todas las diligencias han estado dirigidas a hablar de una presunta desgracia.
Y hasta ahora, cuando me contacta la familia, ellos me dan cuenta que existe un peritaje de Carlos Gutiérrez, que es un perito que contrata particularmente la familia, con una suma, con un esfuerzo no menor económico, y que viene desde Estados Unidos a hacer un peritaje muy pulcro, muy detallado acerca del sitio del suceso y de varias cosas más. Este peritaje yo lo empiezo a revisar, me doy cuenta que es altamente relevante. De hecho, ya lo ha dicho así Carlos, ustedes se podrán haber dado cuenta. Sí. Pero pasa algo súper curioso. Ese peritaje estaba coloquialmente durmiendo en un cajón de la fiscalía. ¿Y por qué lo voy a decir así y bien responsablemente? Porque cuando uno hace un peritaje, no solamente basta con acompañarlo o enviárselo por correo a la fiscalía o subirlo por la plataforma oficial, sino que cuando uno hace un peritaje de esa naturaleza, que justamente controvierte la dinámica de los hechos, el sitio de la caída del vehículo y todo lo que hemos hablado, hay que pedir diligencias. Hay que pedir diligencias. Una reacción. Entonces, alguna reacción. O sea, yo le estoy diciendo a la fiscalía, miren, ustedes han visto que el auto cayó en el punto A. Exacto. Y que el cuerpo estaba adentro y que fue un accidente. Y acá tengo un peritaje, por lo tanto, que concluye otras cosas distintas, que el cuerpo no estaba adentro, que hubo intervención de terceros, que el punto de las barreras fue verificado mediante una observación con drones, con acceso a información pública, con testigos. Y eso yo le tengo que pedir a la fiscalía un metaperitaje, que fue lo que inmediatamente realicé. Abogado, perdón, antes de avanzar en lo que obviamente es su teoría respecto al caso, ¿cómo se entiende que habiendo evidencia que es bastante clara respecto a que esto no fue un accidente, la Fiscalía no haya hecho, no haya solicitado esas diligencias que usted menciona? Es decir, ¿qué es lo que hubo acá? ¿Desidia? ¿Cómo tratar de explicar eso? Mire, yo creo que acá sin duda, y estoy de acuerdo con Alejandra, hubo desidia. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque está bien, el querellante puede aportar un documento y efectivamente se pudieron haber pedido diligencias por parte de quien patrocinaba previamente. Pero aún así, la Fiscalía, digámoslo constitucionalmente, tiene el monopolio de la investigación. Si verifica un antecedente tan relevante como ese, ellos mismos pudieron haber iniciado un metaperitaje. Pudieron haber hecho una revisión de qué pasó con estas cuatro causas anteriores que existían de violencia intrafamiliar, que son antecedentes relevantes. Entremos en eso, abogado, porque usted tiene una teoría, lo decía, lo planteaba al inicio, ¿no? Para ir directamente a este que es el tema de fondo que hay en la investigación, que pasa de un supuesto accidente de tránsito, que ya queda bastante claro que no es, a un femicidio. ¿Por qué? ¿Qué antecedentes tienen ustedes respecto a aquello para hacer ese tipo de, además, una acusación que es evidentemente en contra de una persona? Sí. Bueno, los antecedentes concretos que existen en casos de desapariciones no son muy diferentes a los que al día de hoy nosotros estamos planteando, que son bases de indicios. Muchas veces en las desapariciones no se tiene, por ejemplo, un mensaje de texto concreto o una llamada, pero existe una reconstrucción de indicios. Y acá, por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos 4 causas de violencia intrafamiliar previas. O sea, teníamos una dinámica de los hechos sostenida acerca de violencia de género. Teníamos conocimiento de que estos 2 amigos, ¿cierto?, de la pareja que participaron ahí en la nota, también habían presenciado estas situaciones de violencia. Teníamos también conocimientos de los audios, en que efectivamente ella va manejando, se le escucha angustiada y le dice a los amigos que si algo les pasa, ellos son sus testigos. Claro. ¿Cierto? Y además teníamos otros indicios que lo hemos hecho saber, que es en relación con que el día en que desaparece Lilian, al borde, ¿cierto?, del cauce de un río, inmediatamente durante la madrugada y en horas siguientes, Andrés, ¿cierto?, también se le sitúa estando cerca de ese lugar. Y eso es algo que son diligencias y antecedentes que no se perdieron, menos mal. Eso se logra corroborar, que él estuvo en esa misma área donde desaparece Lilian. Y durante esos días, claro, en que aparece el vehículo, después de 10 días que aparece el cuerpo, estuvo cerca del lugar, sin que nadie tuviera indicios o conocimiento de que pudo haber caído en un río.
Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a tener inmediatamente, ¿cierto?, la certeza, horas después, de que debo dirigirme al río donde 10 días después se encuentra un auto? Y donde a 25 kilómetros encuentran, ¿cierto?, un cuerpo. Un río que está bastante distante a la casa, además. Entonces, hay indicios que permiten construir una teoría del caso de femicidio. Abogado. La familia sabía del... Sí, dígame. Esa evidencia que usted nos está relatando, que es fundamental, ¿esa evidencia está en la carpeta? ¿Esa evidencia no se dañó, no se perdió? Han pasado muchos años. Y para hacer justicia en este caso, eso es muy necesario que esté íntegro. Esa evidencia está. ¿Qué es lo que se dañó? Lamentablemente, y acá también vuelvo al tema de la desidia, y en reunión con el fiscal regional que tuvimos hace más o menos un mes y medio, yo fui a Estatal, que conversé con él, tiene que ver con la triangulación de los teléfonos. Ustedes saben que se hace un trabajo de georreferenciación telefónica a través del rebote de la antena. ¿Qué pasó? Claro. Uno pensaría, ¿cierto, Julio, Andrea, que frente a una presunta desgracia, si partimos con esa lógica, lo primero que yo hago es pedirle a las compañías telefónicas que vean los teléfonos con quienes vivía la víctima y nos digan eso. Ustedes no me van a creer, pero no se hizo ni se pidió sino hasta agosto de este año. No. Años después. Años después. Yo lo vi ahora. Y la respuesta, y esto está en la carpeta, no es algo que yo estoy inventando. La respuesta tanto de WOM, de Claro, de Entel y de todas las compañías es lamentablemente la georreferenciación dura solamente un año en nuestra base de datos. Por lo tanto es extemporánea y es información con la que ya no contamos. Tremendo. Eso para nosotros es una cuestión que escapa a cualquier grado de diligencia que va a tener alguien como el órgano persecutor. No, tremendo. En una diligencia que es del ABC de las investigaciones de una persona, cuando se pierde. Es absurdo. Tremendo. Es absurdo. Tremendo. O sea, lo que usted nos está relatando acá, o sea, va a tener que hablar la fiscalía, justificar unas acciones de esta naturaleza. O sea, no podemos, ¿no es cierto?, estar expuestos en nuestro país a investigaciones tan paupérrimas, tan malas. O sea, el ABC de todo esto es pedir lo que usted nos está señalando y pedirlo a tiempo, digamos. Tampoco una cuestión que tenga que hacer uno en 3 horas, 4 horas, 5 horas. Tiene un año para hacerlo. Ojalá lo hiciera de inmediato, pero claro, pero pedirlo 4 años después parece incluso de mal gusto, ¿no? Parece, como decía Alejandra, parece que nos estuvieran tomando el pelo, ¿no es cierto? Parece de mal gusto. Entonces, yo creo que ahí hay varios puntos que ustedes tienen toda la razón, pero sí lo que uno entiende del peritaje de Gutiérrez es que no cuadra por ningún lado que esto haya sido un accidente. Nos decía el capitán Medina que están así que ni siquiera la CIAT fue convocada en el primer momento, ¿no?, sino que fue directamente a la Policía de Investigaciones. Por lo menos los antecedentes que mantenemos, por eso también lo más seguro que el abogado señalaba el tema del metaperitaje y que la gente que nos está viendo es básicamente hacerle un peritaje al peritaje y ver cómo fue elaborado técnicamente y metodológicamente para ver si es confiable, si por ejemplo está bajo la metodología, está los antecedentes y todo, porque ahí está la clave, o sea, ahí está la forma de todo lo que se levantó. Después de 4 años es complejo, por ejemplo, para un perito volver a periciar el mismo lugar, porque ya la evidencia no está, el vehículo también fue modificado, el vehículo entrega mucha evidencia también, si es que realmente participa en un accidente, quedan indicios en ese vehículo, que un perito, por ejemplo, en tránsito lo puede levantar y puede ver efectivamente que sí pudo haber sido una de las causas, y eso es lo que mencionábamos anteriormente, pero en el caso nuestro desconocemos totalmente porque es una investigación que no lleva a Carabineros. Claro. Abogado, volvamos a la teoría del femicidio que usted plantea, de estos antecedentes que había por violencia. Usted menciona al menos 4 antecedentes o denuncias que existieron, algunos audios. ¿Hubo declaración de la pareja de Lili al respecto? ¿Se tomó declaración de esta persona? Sí, hubo declaración, pero como le dije en un inicio, las declaraciones que se le han tomado hasta ahora han sido siempre en calidad de testigo y bajo la óptica de una investigación de presunta desgracia, porque es Andrés, es directamente el que hoy es imputado, quien hace la denuncia ante Carabineros de presunta desgracia. Y siempre se le ha preguntado desde esa mirada,
pero nosotros ya solicitamos que ahora se le tome declaración en calidad de imputado. Entendemos. Y respecto justamente de estos hechos de violencia de género y de las circunstancias que rodearon la desaparición con perspectiva de género. Que es algo que en estos casos, cuando se trata de... Perdón, que esto es bien importante porque como se trata de una construcción de indicios, y sobre todo de violencia de género, se tiene que hacer con esta metodología y con esta óptica, que tiene que ver con justamente las preguntas, cómo se dirigen, no son solamente sí y no, sino que buscan reconstruir si existió o no violencia en esos momentos determinantes. Sí, absolutamente. Abogado, usted de partida aclarando que usted no es abogado de la hija de Lilian, y esto es importante, lo reitero por lo siguiente. Ella envió un comunicado, nos envió un comunicado de prensa, dice: mi nombre es Paula, hija de Lili. Por medio del presente comunicado informo que no entregaré mayores declaraciones públicas, ya que todos los antecedentes y hechos serán abordados exclusivamente por la vía legal correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, dice, me veo en la necesidad de aclarar públicamente que he sido víctima de constantes acosos por parte de familiares directos de mi madre, quienes me han acusado reiteradamente y de forma pública de ser asesina. Afirmación que es absolutamente falsa y que ha causado un daño grave e irreparable a mi honra y salud mental. Durante este tiempo he sufrido agresiones físicas, incluyendo una golpiza por parte de 2 tías y un tío, además de amenazas directas e indirectas, algunas realizadas por terceros enviados por estas mismas personas. También he sido víctima de comentarios ofensivos sobre mi cuerpo en redes sociales, hostigamientos en la vía pública y agresiones físicas en la calle. El nivel de acoso vivido ha sido tal que hace 2 años atenté contra mi vida, situación que hoy menciono únicamente para dimensionar la gravedad del daño que he sufrido. Asimismo, dejó constancia de que existen hechos de carácter económicos graves, entre ellos una estafa por 5 millones de pesos en perjuicio de mi madre, realizada por la hermana, por Alejandra. Eso es lo que ella dice, estoy leyendo textual para que usted también tenga posibilidad de contestar aquello. Sin importar las consecuencias ni las amenazas que ello generó hacia ella. Estos hechos también se encuentran en proceso de ser esclarecidos legalmente. De corazón solo espero que cesen los hostigamientos, poder vivir y trabajar en paz y que la justicia haga su trabajo. No realizaré más declaraciones, y esto lo firma Paula. Me gustaría primero, ya que estamos con Alejandra también, conocer la respuesta de Alejandra respecto a esto, porque a ti, Alejandra, te menciona directamente, Paula. Sí, bueno, primero pedir disculpas porque antes en verdad era... Yo soy la que llevo la lucha, entonces no es necesario que pidas disculpas, de verdad ha sido un estrés horrible y en verdad ha sido todo muy doloroso. Quiero decirles que esta niñita está mintiendo porque yo no estoy culpando desde mi dolor o por querer tener culpables. Yo estoy hablando con base, con argumentos. Ella, cuando va a poner la presunta desgracia, dice en la carpeta investigativa que su mamá le tenía envidia porque supuestamente Lili estaba envejeciendo y que ellas tenían una relación horrible. Amenaza, ella no tiene amenazas de mi parte. Yo sí tengo amenazas de ella, de la pareja de mi hermana, de sus amigos, que se han reído una y otra vez de nuestro dolor. Eso es totalmente mentira. Andreita, ¿sabes qué? Cuando la Lili fallece, nosotros no entendíamos muchas cosas. Ahora con el tiempo podemos entender más cosas. ¿Qué hizo Paula al día siguiente de que Lili fue encontrada? Ella fue a retirar el cuerpo al servicio médico legal. ¿Cuál fue la urgencia? ¿Por qué le hizo un funeral con vedetos, con música a todo volumen? Hubo droga, alcohol. ¿A qué Nosotros se refiere nunca con estuvimos de vedeto? acuerdo como familia. ¿Por qué? Perdón, Alejandra, si pudiera explicar, Dígame. porque si bien en la nota vimos un poco una situación, vimos tapado, si usted pudiera desarrollar, porque yo creo que llama mucho la atención a la gente que no está escuchando, por eso, ¿por qué se hizo un funeral así con vedetos? Porque usted lo que está expresando es que es un funeral con vedetos. Sí, sí. Ella realizó, porque a mi hermana le gustaban los vedetos, pero no era el momento. Ella le llevó a su funeral vedetos y fue una fiesta. Eso no fue un funeral, fue una fiesta. ¿Usted fue? Mucha gente habló del funeral de mi hermana. Hoy día necesito que ustedes nos sigan en redes sociales, en la página de mi hermana, porque voy a subir todo, porque yo no estoy hablando desde mi dolor, lo vuelvo a repetir, yo estoy hablando con argumentos, con bases. Alejandra, hoy día ¿me quiero escucha? que ustedes vean muchas cosas. Dígame. Sí, es que para que tengamos un diálogo y no pase lo mismo que pasó antes.
Bueno, pero está claro su punto, está muy claro su punto. Lo ha dicho varias veces y la entendemos. Nos ha dicho que habló con el fiscal nacional, con el fiscal regional, que no ha sido escuchada. Están todos esos puntos claros, Alejandra. No es necesario que lo siga reiterando, porque está claro. Y también ha dicho varias veces que no está acusando a la gente de su dolor, sino que porque tiene pruebas. También está claro. Ahora tratemos de mantener un diálogo para ir conociendo los antecedentes, que yo creo que los argumentos son los que valen aquí. Los antecedentes, los peritajes, los datos que usted en la carpeta investigativa, ahí hay datos. Yo le preguntaba si usted había asistido al funeral de Lilian. Sí, y nunca estuvimos de acuerdo, Julito, con el funeral que le hizo a su hija. O sea, usted vio los vedetos, usted vio todo lo que pasaba ahí. No se lo contaron, me refiero, por eso le estoy preguntando. Lo que pasa... No, incluso no estuve de acuerdo. Lo que pasa es que cuando fallece Lili, Paula lo fue a retirar y no dejó que nadie reconociera el cuerpo de Lili. Porque mi hermana era casada, pero se separó no legalmente. No en buenas formas con su marido. ¿Ya? Entonces, el marido ya no quería saber nada de Lili y la que quedaba como... ¿familiar directo? Como legal, dueña del cuerpo de Lili era su hija. Entonces Paula no dejó que nadie reconociera a Lili. Yo después de 3 años vuelvo a ver a Lili porque quería saber qué había pasado. Y cuando la veo en la carpeta investigativa, Lili tenía todo su rostro destrozado. ¿Usted vio fotos? Y ahí es cuando nosotros ya... Dígame. ¿Usted vio fotos ahí? ¿Vio las fotos? ¿Vio todo el...? Yo vi la carpeta investigativa donde encontraron a Lili, estaba mal. Después de 3 años vuelvo a ver a Lili porque antes que ella desapareciera, ella vino a Santiago, yo la vi bien y yo quería saber cómo estaba ella. Y nunca me imaginé el daño tan grande que pudo haber tenido. ¿Por qué se ensañaron? Y el único que le pudo haber hecho ese daño era él. Estaban las denuncias por violencia intrafamiliar. Muchas veces, Julito, vi cómo este tipo le pegaba. No le pegaba, la masacraba. Traté de sacar a la Lili, le hablé yo, le habló mi mamá, le hablaron amistades, familiares, y ella no quiso salir de ahí. Porque Lili pensaba que este tipo la amaba y no era así. Lili tuvo una enfermedad, cáncer etapa 4. Alejandra. Y imagínate, la Lili era muy pretenciosa. Dígame. Alejandra, nos comprometemos a seguir con el caso. Ya son las 12 del día, estamos fuera de horario de pauta del tema, porque le hemos dedicado una gran cantidad de tiempo y vamos a seguir en el caso, vamos a seguir encima un caso que en su oportunidad ya lo hicimos. Nosotros hemos venido desarrollándolo desde hace tiempo, ahora hay más antecedentes, ahora hay más datos, está más robusta la investigación, así que nos comprometemos con seguir hablando del caso y con seguir teniendo en consideración cómo avanza la investigación ahora en este rumbo. Muchas gracias, abogado, muchas gracias, Alejandra. Gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, seguimos. Gracias. Gracias.